nosotros nos damos cuenta de que República Dominicana viene a formar su identidad, porque República Dominicana, que comenzó siendo lo más importante del Caribe, lo más importante como punto de colonización de América, terminó siendo abandonada por los españoles y aquí se vivió una profunda miseria. Esa profunda miseria nos dio inclusive nuestro color. Nosotros somos mulatos y nosotros nos mezclamos blancos, negros, los taínos que hubo aquí fueron absorbidos tanto por los negros como por los blancos y aquí se dio un mulataje. Y nosotros, al decir de muchos, como Pedro Andrés Pérez Cabral, quien escribió La Comunidad Mulata en la década de los 60, somos el país mulato realmente del continente americano. Para él somos el único país mulato del mundo y él dice que Brasil no, que nosotros somos mayoritariamente mulatos y que nosotros tenemos una serie de características que nos van definiendo. Pero al margen de esas características étnicas que menciona Pedro Andrés Pérez Cabral, nosotros tenemos una característica que ha sido la pobreza. Y esa pobreza que arropó al continente americano, con el que Bolívar estaba procurando su libertad, y que la libertad debe de ser también la libertad de la miseria, en República Dominicana ha tenido ciertas manifestaciones. Trujillo eliminó en cierta medida un subdesarrollo, creando una sociedad capitalista, pero donde él concentraba todos los medios y donde había pobreza, pero hubo un proceso a lo largo de esa dictadura de 31 años en donde se creó la moneda nacional, es un mérito, se crearon empresas que no eran de los dominicanos, eran de él, y él las saqueaba, y hubo un proceso de educación pública masiva. Lástima que ese proceso de educación pública masiva en un momento determinado abandonó la escuela ostosiana y pasó a ser una escuela con el concordato, con otra orientación. Pero la pobreza seguía ahí. El poema de Pedro Mir, Hay un país en el mundo, usted se da cuenta de cuál es la situación de República Dominicana. Él dice 3 millones suma de la vida y comienza a denunciar cómo los campesinos no tienen tierra y todas las inequidades que hay en República Dominicana. El profesor Juan Bosch, entendiendo eso, intenta hacer una revolución social porque entiende que nuestro gran problema es la pobreza. Pero hay grupos que no dejaron que el profesor Juan Bosch hiciera lo que tenía que hacer, que era iniciar con una reforma agraria, en donde lo que básicamente se estaba prohibiendo el latifundio, pero se iban a repartir tierras del Estado Dominicano y se iban a titular, que habían sido de Trujillo, y se iban a titular, y unas condiciones mínimas para los pobres, que permitiera por lo menos ir dignificando la vida de los dominicanos, que básicamente, como él entendió, se dividían entre hijos de Machepa y Tutumpote, pero a Juan Bosch no lo dejan. Viene el gobierno de Balaguer luego de una guerra civil y se instala en el 1966 y tenemos 12 años, y en esos 12 años, si bien hay obras de infraestructura, la pobreza creció y creció de sobremanera. Junto con la pobreza teníamos una semidictadura donde muchísimos dominicanos perdieron la vida. Viene el gobierno de lo que hoy es el PRM, no del PRD de ahora que intentó superar eso, sino de lo que hoy es el PRM, porque usted se pone a ver los dirigentes del PRM y son los dirigentes del PRD de esa época. Y esos dirigentes del PRM que tuvieron el gobierno de don Antonio Guzmán, que si bien dio libertades políticas, también acentuó la pobreza. Y la acentuó de una manera tal que el dólar y el peso con Trujillo, y eso fue lo que mencioné ahorita, había tenido cierta estabilidad en la tasa de cambio, de buenas a primeras, producto de políticas económicas que fueron arraigando la pobreza, terminó estando al 3 por 1. Siempre había estado oficialmente al 1 por 1, pero extraoficialmente al 1,10, al 1,20, pero luego de un acuerdo que se hizo con el fondo, producto de políticas monetarias de todas las maneras mal hechas, incluyendo el PL 480, porque aquí se dice que el señor Hipólito Mejía puso a parir la tierra, pero no fue que puso a parir la tierra, fue que nosotros comenzamos a importar masivamente con el PL 480,
y nosotros teníamos productos importados. Esa ley era donde nosotros le comprábamos la sobreproducción a Estados Unidos y lo cogíamos prácticamente fiado esos alimentos. Entonces, no es que la tierra estaba pariendo, era que estábamos importando masivamente y cogiendo a crédito. Y todas esas malas políticas económicas acentuaron más la pobreza. Entonces, nosotros nos encontramos que cuando vuelve el doctor Balaguer en esos 10 años, la pobreza sigue latente, incluyendo inclusive, aparte de desabastecimiento de combustible, crímenes políticos, porque ahí está el caso de Narcisazo. Que a mí no me vengan con cuentos, no, ahí está el caso de Narcisazo y una policía represiva. Entonces, más mal que bien, o más bien que mal, en el año 1996 el PLD llega al gobierno y hay un proceso de modernización del Estado y comienza a combatirse y a ahondarse la lucha contra la pobreza, pero es un gobierno que dura 4 años. Ese gobierno que dura 4 años, el presidente Fernández abogaba de que había de hacerse una reforma por una constituyente. Me acuerdo que el programa para la reforma y modernización del Estado, con Onofre Rojas, publica un ensayo donde están las palabras del doctor Fernández diciendo que debe de ser una constituyente. Viene el PRD otra vez, que es el PRM, no el PRD de hoy, y ese PRM en 4 años desbarata lo poquito que se hizo del 96 al 2000, o lo mucho que se hizo, porque se habían eliminado los bucones, pero vamos a decir poquito, porque todavía estamos arrastrando toda esa miseria y esa pobreza. Y el dólar se pone el 60 por 1 cuando aparecía. Y en ese proceso de reforma constitucional, porque estaba el elemento de que se debía hacer la constitución por una constituyente, el doctor Fernández había dicho, mira, ya que comenzamos a lograr estabilidad, tenemos que tener una constitución vía una constituyente que organice las cosas. Ese proyecto de constituyente que se hizo, un proyecto de una comisión de juristas del 96 al 2000, y otro proyecto que había hecho una comisión designada por el presidente Mejía en ese momento, fueron abandonados y se hizo una reforma constitucional donde ese PRM, yo recuerdo una frase célebre del que dirige el PRM en la capital, el amigo y diputado Alfredo Pacheco, diciendo, yo estoy aquí con mucha paz y tranquilidad, pero si se me pega un tiro en la cabeza, pues no hay problema, porque se armó un pleno tiroteo, él siendo presidente de la Cámara de Diputados, en ese hemiciclo, un tiroteo que eso parecía el viejo oeste, los tiros por un lado y por el otro, y tuvo que bajar la cabeza a todo el mundo, y no hubo un muerto de chepa. Y se hizo una reforma constitucional con ese ambiente de tiro para poner al presidente Hipólito Mejía, permitirle la reelección, y resulta que ese presidente, a diferencia de lo que uno pudiese imaginar, tenía una tasa de rechazo altísima. ¿Por qué tenía una tasa de rechazo altísima? Porque, vuelvo y repito, las condiciones de ese gobierno fueron tal que la situación de pobreza aumentó radicalmente. Yo tengo inclusive aquí la cifra de cómo aumentó la pobreza en ese periodo. Entonces, cuando uno mira cómo aumentó la pobreza en ese periodo, nosotros nos encontramos, déjenme buscar el dato para hablar con las estadísticas precisas, que la pobreza aumenta casi un 50% respecto al 2000. Y el Partido de la Liberación Dominicana vuelve en el 2004 y comienza a tratar de estabilizar la situación. El presidente Fernández vuelve e insiste con el tema de la reforma constitucional, designa una comisión de juristas. Esa comisión de juristas era 11 juristas, incluyendo al doctor Pelegrín Castillo, incluyendo a Milton Ray Guevara, incluyendo a Eduardo Jorge Prats, incluyendo a Luis Gómez Pérez, incluyendo a Raimundo Amaro Guzmán, incluyendo a Leida Margarita Piña. Varios estuvieron de los juristas con manejo del tema constitucional, estuvieron en esa comisión. Luego el presidente Fernández presenta un proyecto para hacer una consulta popular y dentro de esos documentos presenta uno que dice guía para la consulta,
solo presentó el presidente Fernández en el 2006 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa guía que presenta el presidente Fernández, al hablar, era una guía metodológica para la consulta, la había preparado la comisión de juristas, pero el presidente la refrenda, el presidente Fernández, dice que la reforma constitucional puede ser de tres formas. Una constitución, una reforma constitucional total, que requiere una constituyente o mecanismo como el referéndum, porque modifica la estructura constitucional del Estado. Una reforma parcial, que lo puede hacer, no es necesario ya un proceso de constituyente, donde se tocan aspectos ya procedimentales. Y una tercera forma de reforma constitucional, que es la enmienda, en donde lo que se va a modificar es poco y lo puede hacer también el órgano constitucional sin una mayoría calificada. En República Dominicana ese órgano era la Asamblea Nacional Revisora. O sea, tres tipos de reforma: una total, que debe de hacer una constituyente, inclusive con un referéndum, y una parcial, que lo pudiese hacer la Asamblea Revisora, y una por enmienda, que obviamente nada más la Asamblea Revisora, porque no hay mayores cosas. Ese criterio que él presentó, de que habían varios tipos de reforma constitucional, fue un criterio que lamentablemente él mismo violó, porque hace una reforma constitucional total y no usa la constituyente. A pesar de que la consulta popular había dicho que debía hacerse la constituyente, él no la usa. Un hombre tan celoso con la Constitución, pero en ese momento no dice que no era necesario, y realmente no se tocaron elementos de derechos fundamentales, se amplió el catálogo de derechos fundamentales. Podría ser una nueva Constitución por la dimensión de los cambios, pero era una cosa que engrosaba derechos fundamentales. En el 2015 hubo una reforma constitucional a propósito ya de un pacto político, ya era presidente Danilo Medina, que continuó el mismo programa de gobierno, o un programa de gobierno con un ajuste social, porque en el caso de Danilo Medina, su propuesta política iba dirigida a reducir la pobreza. O sea, fue básicamente, ya tenemos estabilidad macroeconómica, lo que necesitamos es redistribución de riqueza. Y él se enfocó en eso y se hizo una reforma que no es ni siquiera parcial, una enmienda en el 2015. Ahora se está hablando, que todavía no se ha presentado un proyecto, de hacer una reforma constitucional donde lo que se va a quitar es un transitorio, creo que el 20º transitorio. O escuchen el nombre, transitorio. Eso es como que va de paso. Eso no es el núcleo duro de derechos, eso no es la forma de gobierno, eso no son procedimientos de órganos ni facultades de órganos constitucionales, sino un transitorio. ¿En qué consiste ese transitorio? En impedirle al presidente Danilo Medina que pueda repostularse, pero impedírselo a él. Entonces, si nos vamos a la definición que el doctor Fernández presentó, ¿cuál sería este tipo de reforma? ¿Sería una constitución nueva? No, no es una constitución nueva porque es un transitorio. ¿Sería una reforma parcial porque estamos cambiando funciones a órganos? No, no sería una reforma parcial. Sería una especie de enmienda, según esa definición que él presentó en el 2006 en la UAS. Entonces, si es una enmienda y la Constitución dice cómo debe ella ser modificada y en qué caso necesitaría, si tiene que ver con el cambio de derechos fundamentales, que se utilice otro mecanismo, y aquí no hay un derecho fundamental. ¿Cuál es el reperpero y cuál es el discurso de decir que República Dominicana hoy está violentando la Constitución y que hay que protegerla? Eso es lo primero. Lo segundo, yo vengo hablando de la pobreza y vengo diciendo que desde que Bolívar hizo ese juramento, América tiene pobreza y en el caso de República Dominicana, pobreza extrema. ¿Qué ha pasado con el combate a la pobreza? Realmente, del 2004 al 2012, hay una reducción significativa de la pobreza y eso hay que reconocerlo, hay una reducción de la pobreza. Pero del 2012 al 2019, ¿cuál es la situación de la pobreza en República Dominicana? ¿Cómo está la pobreza extrema? ¿Cómo está la pobreza extrema rural?
Lo primero que hay que decir es que ha habido un compromiso y una inversión con el campo. Lo segundo que hay que decir, y yo diría que es un logro de la gestión del Partido de la Liberación Dominicana como tal, pero no solo del Partido de la Liberación Dominicana, inclusive de otras fuerzas políticas como el PRD, como los aliados, inclusive el mismo PRM. Y voy a decir por qué. Hubo una estrategia nacional de desarrollo que todos votamos, y esa estrategia nacional de desarrollo se compenetra con los objetivos del milenio y dice cuál es la hoja de ruta y qué es lo que se debe de seguir. El plan de gobierno que presentó Danilo Medina priorizaba esos ejes que tenían que ver con el desarrollo humano, con la redistribución de riqueza, y se ha venido ejecutando. Y milimétricamente, cuando usted coge ese plan de gobierno. Entonces nos encontramos con que ese plan de gobierno, que en principio es una oferta política, cuando se vuelve un plan de gobierno, ya no una promesa de campaña, nos pertenece a todos. Y toda la fuerza política deberíamos estar apostando por eso, porque es el gran problema que hemos tenido, la pobreza. Pero resulta que aquí me dicen que el gran problema que nosotros tenemos es que va a haber una reforma constitucional. Y veo este periódico que me dice, el cerco militar y policial tiene frisada Cámara Baja. Lo que tiene frisada la Cámara Baja es el cerco militar y policial. Sin embargo, hay declaraciones que van en la misma tesitura de lo que aquí pasó en la reforma constitucional que hizo el señor Hipólito Mejía, el presidente Mejía, donde, como yo dije, esa frase célebre, yo estoy aquí con paz y tranquilidad, pero si se me pega un tiro en la cabeza no hay problema. Ahora mismo parece que querían reeditar el mismo elemento de desorden de aquel momento y olvidarse que ese Congreso que está ahí tiene que seguir legislando porque nosotros tenemos que tomar leyes y tomar acciones que reduzcan nuestro problema de verdad, que es la pobreza. El problema no es que ustedes le tengan miedo a que se pueda presentar un candidato y que el pueblo evalúe si tiene derecho o no de seguir, porque a lo mejor el pueblo no evalúa, pero usted tiene miedo de que el pueblo evalúe. El problema es que nosotros tenemos que seguir teniendo una agenda para eliminar la pobreza, y cuando un partido político y el presidente de dos partidos políticos, o sea, el presidente de uno se junta con el de otro diciendo que no se va a legislar y poniendo condiciones cuando lo que hay es una medida de seguridad para impedir que se arme un desorden y un tiroteo en la Cámara Baja, porque República Dominicana, que ahora mismo está siendo amenazada por gente que le hace daño con la campaña del turismo, con gente que cogen un tiroteo de una cuestión particular como el de David Ortiz, que es de criminalidad simple y común y ratería, y me lo vuelven una cuestión de Estado. Imagínense que en la Cámara de Diputados pase una desgracia como mucha gente deseara. Ahí van a decir que no se tomaron las medidas, etcétera. Nosotros tenemos, vuelvo y repito, muchos problemas que resolver. Y el problema fundamental de nosotros no es si se hace una reforma, una enmienda, o sea, a un artículo, un transitorio, que la Constitución dice cómo debe de hacerse. Ese no es el problema. El problema de nosotros es la pobreza y las medidas que se deben de seguir haciendo para reducir la pobreza.